pero debe haber algún error y hasta que logramos ver. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo me les va? Vamos a tratar de avanzar un poquito ahorita sobre lo que es, en este caso, siempre hablando de la segunda guía. Vamos a tratar de avanzar un poquito sobre lo que es el peralte. Pero antes de entrar al peralte, creo que teníamos pendiente una tarea. Así es. ¿O no? ¿Se escucha, muchachos? ¿Cree que no? Dice Andrés de Chón. Igual que IFAT. El 52, hicimos el ejercicio 52. No terminó de resolver el 57, dice. Bien. Miremos entonces. ¿Qué dice ese ejercicio? Habíamos estado resolviendo unos ejercicios que tenían que ver con lo que es fuerza centrípeta, ¿sí? Habíamos hecho el ejercicio que estaba ahí, el 7.8, el 7.7, hicimos el 52, ¿verdad? Así es. Bien, sin embargo, necesitamos también aclarar algunas cositas que se nos están presentando a la hora de trabajar. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Espérenme, solo voy a traer los marcadores. Bien, miremos entonces
dos cositas muy importantes que nos interesa manejar un poquito en principio, revisar lo siguiente, que estamos entrando muy poco a las, en este caso, tenemos muy poco participante. Imagínense que apenas hay 16 y por eso es que estamos saliendo un poquito mal, ¿verdad? Bien, otra cosita es que tengo varios alumnos que no me han entregado guía. Entonces, vamos a revisar esa parte. Vamos a revisar esa parte y, por ejemplo, en el C, ya les voy a decir, en el C me le hace falta la guía a lo siguiente. Yo les estuve mandando mensajes ayer. En el C no tengo guía de Rachel Ampie, Lionel Arbizú. Hoy subo nota. Sí, ya vamos. Bien, entonces, fijémonos bien. No tengo trabajo de Ampie, Rachel, de Lionel, de Daniuska, de Génesis, de José Antonio Leiva, de Melquis Mejía, Rodolfo Obregón, Samuel Silva. Si hoy no me mandan, yo comienzo a subir nota y yo ubico el 0. ¿Está bien? En este caso, en el décimo D, no tengo trabajo de Mariana Espinosa, Jocelyn Gutiérrez, Angel Laguna y Noelia Ramírez, así como Emily Rodríguez y John Kendall. No tengo trabajo de ellos. Yo subo nota hoy pongo 0, porque ya tienen suficiente tiempo. Inclusive ya los que han cumplido ya me están pidiendo la otra guía que hoy se la subo también, para que ya la vayan trabajando. Bien, dice María Espinosa que sí me lo envió. Bueno, yo lo reviso hoy. ¿Está bien? Y envío trabajo y dentro de, en este caso, este otro trabajo se va a entregar creo que el miércoles o el jueves. Ahí va la fecha de entrega. ¿Está bien? De tal manera que entonces vamos a ir trabajando en base a eso. El problema que me están adjuntando, a veces me adjuntan en otro lugar que no es el que yo les envié. Por ejemplo, me están adjuntando en la guía de estudio, no en el álbum donde dice trabajo de álbum. Entonces, como no me tengo que estar buscando hasta que pregunto y me dicen, es que lo adjunté a tal lugar. Por eso hay que adjuntarlo a lo que es el álbum. ¿Está bien? Bien, entonces, otra cosita que quería reforzar es lo siguiente. Vamos a abrir acá. Es lo siguiente, muchachos. En la guía que me han enviado, hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe y que lea primero. Porque en una de las preguntas dice, ¿qué es velocidad lineal y por qué se le llama tangencial? Me contestan el concepto de lineal, pero me dicen, es tangencial porque es tangente. Pero ¿qué cosa es tangente? No me dice nada ahí. Entonces solo tiene la mitad. Porque ¿qué cosa es tangente? Lo mismo que le estoy preguntando me está contestando con la misma respuesta. 1, 2. Fíjense bien en los ejercicios. Una cosa es que le den tiempo y otra cosa es que le den periodo. Es cierto que el periodo es un tiempo, pero no siempre el tiempo que le dan va a ser igual al periodo. Por eso ahí hay un ejercicio. Ustedes consideraron ese tiempo como periodo y ahí es donde no les da. Porque ese es el tiempo, no es el periodo. Entonces hay que leer bien. Otra cosita. Cuando el niño salta al carrusel, ahí hay 2 radios. El radio del carrusel y el radio donde va el niño. Si yo quiero calcular la velocidad tangencial, yo voy a calcular y voy a tomar en cuenta el radio de la posición que ocupe el niño, no el radio de todo el carrusel. Entonces, hay que tener cuidado en ese caso. ¿Sí? Y
cada vez que envíen un trabajo, revisen que se envía. Porque a veces envían, pero no llega nada. Entonces, por favor, recuerden que estamos en la parte final, de tal manera que las notas vamos a tratar de, nos están pidiendo que las sumamos lo más pronto posible. Entonces, ahorita en esta primera guía, pues sí me tardé un poquito, pero ya la próxima vez entregando yo comienzo a corregir y comienzo a subir notas. El que no envía, lo siento mucho, se le pone 0. Son orientaciones que nos dieron. Entonces, hay que preocuparse por mandarla a tiempo y fijarse que esté enviada. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto. Bien, entonces sí, vamos a continuar con el tema de hoy. Vamos a tratar de ver lo que es el peralte. ¿Hay alguna pregunta sobre eso, muchachos? Lo que acabamos de aclarar. En este caso, ¿verdad? Tengo que subir, tengo que tener permiso para subir toda esa parte. Yo les pongo la nota, pero para subírselo tengo que recibir orientación. No puedo subir así por así. ¿Está bien? Pero yo les mando sí los comentarios donde han cometido sus errores para que los vayan corrigiendo y vayan tomando en cuenta eso, pues. Siempre he venido ayudándoles en ese aspecto. Y cualquier consulta que me hacen, yo siempre he tratado de estarles contestando. Por eso les digo, no suban antes por si acaso hay alguna pregunta. En este caso, para eso son estas conferencias para aclarar. Recuerde que les había dicho, tenemos tiempo, vayan revisando. Nadie me hacía preguntas. Entonces, tienen el tiempo. Yo hoy les subo la guía para que la vayan trabajando. Me pueden preguntar el jueves. No hay ningún problema. Está bien, pues. Bien, entonces miremos, entraríamos a ver lo que es peralte. En principio, ¿qué cosa es un peralte? Cuando un vehículo entra a una rotonda o a una curva, hay una fricción entre los neumáticos y el pavimento. Esa fricción entre el neumático y el pavimento genera una fuerza centrípeta. Si esa fuerza se vuelve demasiado grande, el auto puede derrapar y salirse de la carretera. Por lo tanto, las carreteras generalmente tienen una cierta inclinación en las curvas para que el vehículo pueda rotar y no se derrape. Y en las rotondas deben de tener cierta inclinación para que a la hora que entre el vehículo en la rotonda, él, por mera inercia, vaya él rotando solamente. Entonces, esa inclinación va a depender de la velocidad, ¿verdad? Con que va a entrar un vehículo. Por lo tanto, depende del peralte que tiene. El peralte es esa inclinación que tenga la curva para saber con qué velocidad puedo entrar a esa curva o con qué velocidad puedo entrar a una rotonda. Ahora bien, eso me va a permitir, 1, saber con qué velocidad y 2, construir, ¿verdad? A los ingenieros les ayuda para saber y cómo construir una curva si sabemos que los vehículos vienen, por ejemplo, si vienen en una bajada, van a venir con alta velocidad. Entonces, la curva debe de tener un peralte más grande. O si es muy cerrada la curva, el peralte hay que tratarlo de hacer un poco más grande, ¿verdad? Eso no significa que le vas a dar una gran inclinación, porque sí, ahí provocaría otra cosa. Sin embargo, deben de tener cierta inclinación. Igual que las calles no se hacen rectas, tienen cierta inclinación para que el agua corra en la cuneta. En este caso del C dice Marlon Isaac, ya le digo, de tal manera
Marlon Isaac, ¿qué? Castro Sánchez. Espérenme. Es del 10C. 10D. Ok, espérenme. Sí, no te tengo, Marlon. No tengo que me hayas enviado. Así que, por favor, reenvíame eso o dónde lo enviaste. No sé, porque no me aparece ahí. No me aparece tu trabajo. Sí, pero lo busqué en los dos lugares y no te tengo. Voy a revisar, pero yo no te tengo. De todas maneras, volverlo a enviar por cualquier cosa. ¿Sí? Ok. Trate de enviarlo, en este caso, en el álbum, para yo ahí buscarlo, ¿ok? Bien, entonces, decimos que el peralte juega un papel muy importante para ingeniería y también para los vehículos no accidentarse, no derraparse, de tal manera que cuando un vehículo entra en una curva, va a provocar, en este caso, una fuerza de fricción entre el neumático y el pavimento. Esa fuerza de fricción debe ser igual a la fuerza centrípeta. De tal manera que para que él no derrape deben de ser iguales. Si esa fuerza es mayor, entonces va a derrapar. Por lo tanto, cuando un vehículo va girando, va a hacer lo siguiente. Por ejemplo, fijémonos bien, si él va a ir girando, en este caso en una circunferencia, recuerde que nosotros vamos a tener, si él viene acá, ¿sí? Él aquí trae el radio que va hacia adentro. Hay una fuerza de fricción entre las llantas y el pavimento, ¿verdad? En esta parte hay una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, si lo miramos desde un punto plano, ¿verdad? Si lo miramos acá, en este caso, esta fuerza de fricción, ¿verdad? Si él viene acá, esta sería la parte. Si él viene de esta parte, entonces aquí va a haber una fuerza de fricción hacia adentro. ¿Está bien? Y en este caso, si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, me va a quedar así. Aquí hacia adentro va una fuerza de fricción, que es la fuerza de fricción máxima. Aquí yo tendría lo que es la normal y aquí yo tendría el peso, que sería masa por gravedad. ¿Qué significa entonces eso? Que si usted observa, no existe ninguna fuerza hacia afuera del auto, porque este sería el auto aquí en este punto, no hay ninguna fuerza hacia afuera, hacia adentro sí. Entonces, ¿cómo me quedaría esa ecuación? Recuerde que la fuerza de fricción máxima sería igual, la fuerza de fricción máxima va a ser igual a mu sub S por N, pero N recuerde que es masa por gravedad, entonces aquí le quedaría que sería mu sub S por masa por gravedad. Tenemos la fuerza de fricción, ¿está bien? Pero esa fuerza de fricción tiene que ser igual, ya habíamos dicho, a la fuerza centrípeta. ¿Y a qué es igual la fuerza centrípeta? Recuerde que la fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza centrípeta es igual masa por velocidad al cuadrado entre R. Si nosotros igualamos esas dos, entonces me quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar acá. Observemos. Me quedaría así. La fuerza de fricción máxima tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. ¿Pero a qué es igual la fuerza de fricción máxima? A mu sub S por mg, eso va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado entre R. Si esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasaría a dividir, me va a dar la velocidad. Simplifico. De tal manera que la velocidad va a ser igual a el coeficiente de fricción ordenando,
¿verdad? Por la gravedad, por el radio. Y esta es la ecuación que me va a permitir conocer con qué velocidad puede entrar un vehículo a una curva. ¿Está bien? Esta ecuación. Por favor, copiémosla porque en su libro no aparece. Esta parte no aparece de acá. ¿Sí? Hay que leerlo y hay que investigarlo. Esta es la ecuación que me va a permitir calcular la velocidad con que un vehículo entra a una curva. Ok, en este caso, nosotros resolveríamos lo siguiente. Fijémonos bien. Tendríamos, por ejemplo, diríamos acá un ejemplo. ¿Cuál es la máxima velocidad? ¿Cuál es la máxima velocidad a la que sin derrapar puede tomar una curva cuyo radio es de 100 metros si el coeficiente de fricción estático es de 0.7. Ahí tenemos el ejercicio, ¿está bien? Ok, entonces miremos, observemos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Los datos son los siguientes. Me piden la velocidad a la que sin derrapar puede tomar una curva cuyo radio es de 100 metros si el coeficiente de fricción estático es de 0.7, ¿verdad? Y la gravedad ya la conozco que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la ecuación que yo tengo para calcular eso? La ecuación, aquí la tengo. La velocidad va a ser igual a el coeficiente de fricción por la gravedad por el radio. Solución. Observemos bien. Me quedaría, esto va a ser igual, el coeficiente de fricción, que es 0.7, recuerde que no tiene unidad de medida, por la gravedad, que es 9.8 metros segundo cuadrado, por el radio, que sería 100 metros. ¿Eso cuánto le da? A ver, calculadora, hagamos ese cálculo. 686 dice que le da, ¿verdad? Ok, pero hay que extraer la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 686? Le da 26.191, 26.2, dejémoslo en 26.2 y ahí tenemos, mire, esa es la velocidad con que puede entrar ese vehículo, en este caso, en esa curva. Mire que es importante darse cuenta, si vos entras con mayor velocidad, vas a derraparte y podés accidentarte. ¿Está bien? ¿Se comprendió esa parte? ¿Sí? Siempre solo los tres me contestan, solo Ifat, Andrés, después el resto nada. A ver, ¿se entendió esa parte? Bien, vamos entonces con lo siguiente. Entraríamos a ver cómo puedo encontrar una ecuación que me permita calcular el ángulo o la inclinación que se le debe de dar a esa curva, ¿verdad? O a la rotonda que se vaya a construir. Para eso nos apoyamos siempre de la gráfica. ¿Está bien? Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente. Observemos.
Recuerde que cuando un vehículo va en una curva, esta curva tiene cierta inclinación. Por ejemplo, si tenemos acá la inclinación, vamos a hacerla un poquito más grande para que miremos. Aquí viene el vehículo, ¿verdad? Entonces, de tal manera que el vehículo viene en esta dirección, hacia acá. Esta es la inclinación de la curva, la estoy haciendo un poquito alta para que se logre ver. ¿Está bien? Bien, entonces miremos, él viene acá y ¿qué sucede? Que si yo observo acá sería lo que es el peso, que es masa por gravedad. Y la normal va a ir perpendicular a la superficie. Entonces aquí iría la normal. Y hacia acá tendríamos una componente y hacia acá iría lo que es la fuerza. ¿Está bien? Bien, si yo hago ese diagrama aparte, para darme cuenta mejor cómo lo tengo, me quedaría de esta forma. Aquí yo voy a tener la normal. ¿Está bien? Sin embargo, aquí tengo un ángulo. Y si yo trazo esta línea para acá, y aquí yo tengo el ángulo, este ángulo igual sería por ángulos alternos internos, este ángulo va a ser congruente a ese. Entonces ahí tendría ese ángulo. Y acá tendría las componentes rectangulares, recuerde. Pero recuerde que este está en el eje de la Y. Entonces, la componente va a estar en función de el ángulo en qué posición está. De tal manera que como está en el eje de la Y, entonces la componente en X, ¿verdad? La componente en X va a ser igual a N por el seno del ángulo. Y la componente Y, de N de Y, va a ser igual a N por el coseno del ángulo. Y aquí yo tengo, en este caso, masa por gravedad, que es el peso, masa por gravedad. Bien, teniendo eso, yo ya puedo aplicar. Recuerde que en este caso tenemos lo siguiente. La componente horizontal me va a generar la fuerza de fricción. ¿Cuál es la componente horizontal? Sería esta. Esta componente horizontal, que es NX, que es N por el seno del ángulo, genera la fuerza centrípeta. Pero aquí es igual la fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta le quedaría que este va a generar la fuerza centrípeta. Es decir, que va a ser igual, que N por seno de teta va a ser igual a la fuerza centrípeta. Ya habíamos dicho que la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado entre R. Masa por velocidad al cuadrado entre R. Y ahí tenemos esa parte. Ahora bien, si nosotros observamos, las fuerzas en el eje vertical están en equilibrio. ¿Qué me está indicando eso? Que en este caso, N coseno de teta es igual al peso y por lo tanto van a estar en equilibrio. Las fuerzas verticales están en equilibrio. O sea, que aquí se aplica la primera ley de Newton y que dice que la sumatoria de fuerzas le tiene que dar 0. Esto me está diciendo que N por coseno de teta tiene que ser igual al peso. Es decir, N coseno de teta es masa por gravedad. ¿Está bien? Si yo divido esas dos, recuerde que al dividir esto entre esto, ¿qué me queda? Si yo divido, voy a borrar esta parte de acá. Si yo divido esa parte, en la primera ecuación entre la segunda ecuación, si yo divido
n seno de teta entre n coseno de teta, se simplifica n y me queda seno sobre seno. Pero recuerde que la tangente de teta es seno de teta entre coseno de teta. Por lo tanto, aquí lo que voy a tener es tangente de teta. Bien, si yo tengo eso, entonces, y yo divido esto entre esto de acá, esto entre esto, porque estoy dividiendo los dos. O hagámoslo así. Si yo tengo eso entre masa por velocidad al cuadrado sobre R entre masa por gravedad, eso le va a dar. Aquí vamos a poner que la tangente de teta es seno de teta entre coseno de teta. Aquí me queda seno de teta entre coseno de teta es igual a masa por velocidad sobre R por el inverso que sería 1 entre masa por gravedad. Seno entre coseno le da tangente de teta y eso le va a quedar, simplificamos masa, le queda velocidad al cuadrado sobre R por G. De tal manera que el ángulo con que yo voy a construir la carretera tiene que ser igual a la velocidad al cuadrado por R por G. Esta ecuación es la que me va a permitir calcular el ángulo. ¿Está bien? ¿Se fijaron el despeje que fuimos haciendo ahí? ¿Sí? ¿Se entendió ese despeje, muchachos? Y FAT, ¿para qué es eso? Para calcular el ángulo con que se va a construir esa curva. Entonces el ingeniero tiene que hacer este cálculo y se va a dar cuenta con qué inclinación tiene que darle a esa curva o esa rotonda para que los vehículos puedan entrar con cierta velocidad. ¿Sí? Entonces, no es hacerla por hacerla. Tiene que saber, se espera que los vehículos entren a una máxima velocidad de tanto. Por lo tanto, el ángulo que yo le tengo que dar de inclinación en la parte de afuera a la rotonda debe de ser, y lo calculo con esta ecuación, para así saber qué inclinación se le va a dar a la rotonda o a la curva. Y los carros no se salgan, por eso es que en las curvas tienen una inclinación, que cuando el vehículo va, él solito va entrando a la curva y va a ir girando. No va a haber necesidad de tantas cosas, entonces se evitan los accidentes de esa manera. Ese es el objetivo, evitar esos accidentes. ¿Está bien? Bien, lo dejamos ahí porque no nos va a dar tiempo de resolver ejercicio. Pero el próximo día vamos a tratar de resolver aplicando esa ecuación y la otra, para que lo dejemos de esa manera. Ya se nos fue el tiempo. No sé si se comprendió y vieron la importancia. Recuerde que en el álbum yo les decía, digan la importancia del movimiento y le especificaba en medicina, en ingeniería. En medicina, ¿cuál es la importancia que tiene? Se utiliza en muchos aparatos el movimiento circular. Se utiliza en la centrífuga, que sirven para separar los elementos de la sangre, glóbulos rojos, blancos, y para hacer todos los exámenes. Para centrifugar muchas otras sustancias que se hacen exámenes. En la industria se utiliza para mezclar las pinturas, para hacer mezclas de pintura, para pasteurizar la leche, para extraer la miel, para hacer mezcla en ingeniería. Tantas aplicaciones para batir, la batidora es otra, movimiento circular. Mire que tenía tanto que hablar. Para hacer azúcar también. Para hacer chocolate. Tiene tanto. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, tiene que tener cuidado ahí y leer bien lo que le están pidiendo. Leer bien lo que le están pidiendo para contestar. Esa pregunta hay que revisar. ¿Qué cosa es tangencial? ¿Sí? Porque dice, se le llama tangencial porque es tangente. Y ahí no me contestó nada. Bien, se cuidan mucho. Espero que hoy les subo para que ya vayan trabajando y el miércoles yo espero que me hagan preguntas. Por favor, me hagan preguntas y no pase lo de esta guía. Se me cuidan mucho.
Pasen buenas tardes. Apenas 16. Solo 16 entraron. Y son 60. Sí.